Continuamos en la serie y terminando también a lo largo de este año que hemos predicado en busca de la piedad. Y hoy vamos a dar una virtud más, la última virtud para el próximo domingo, Dios mediante, culminar esta serie. Hoy vamos a dar una extensión de lo que es el amor y estamos refiriéndonos, hermanos, a ese espíritu de compasión o consideración dentro del contexto del amor que debemos tenernos unos a otros. Hermanos, si en realidad somos hijos de Dios, tenemos la solemne responsabilidad como hijos de Dios de moldear nuestro carácter al carácter de Cristo. Necesitamos ser moldeados de la misma forma que el alfarero moldea el barro. Y para llevar a cabo esa tarea convenientemente, hermanos, no basta con tener buenos deseos, sino que necesitamos un modelo apropiado que imitar. Necesitamos buenas motivaciones que nos alienten en medio del desaliento para seguir adelante en medio de la ardua labor de conformar nuestro carácter al de Dios. Nuestro deseo, hermanos, no simplemente debe ser un cambio en nuestra conducta, no, ni en nuestro comportamiento, que es lo mismo. Debemos conformarnos, no debemos conformarnos sencillamente con ser buenas personas. Hermanos, no venimos a la iglesia para que Dios nos haga simplemente buenas personas. Los cristianos no somos impíos, moralistas, somos hijos de Dios. Y usted sabe lo que implica ser hijo de Dios. Y por tanto, nuestra meta no puede ser otra, hermanos, que crecer en el temor y amor por Dios. Y noten que aquí me estoy refiriendo al deber de desarrollar una virtud, y todas las virtudes, no solamente esta virtud, sino las demás virtudes, pensando en esto. Somos hijos de Dios, por lo tanto debemos imitar a nuestro Padre. Pero somos hermanos espirituales, es decir, somos hermanos en Cristo. Adoptados, sí, pero debemos imitar a nuestro hermano mayor, en este caso al Hijo natural de Dios, que es Jesucristo. Así que nuestro deseo es esto. Los cristianos no somos esos impíos moralistas, así que no queremos ser personas decentes, queremos ser personas piadosas. Y la piedad no es otra cosa que el reflejo del carácter santo de Dios en nuestras vidas. Yo sé que muchas personas piensan o tienen la idea de que las iglesias se hicieron para que las personas se vuelvan más buena gente o más buenas personas. Pero hermanos, más fuera de la realidad, esto está muy fuera del objetivo cristiano o de lo que la iglesia propone, lo que Dios nos ha llamado en su pueblo, y es más bien no hacer buenas personas, personas adecentadas, sino ser personas piadosas. Entonces, crecer en piedad es crecer a la imitación del carácter de Dios. Él es el modelo que nosotros debemos imitar, tanto Dios como Padre, como Jesucristo, como nuestro hermano mayor. Y sabemos que en este trabajo hay una labor que solo Dios puede realizar y solo Dios puede moldear nuestro corazón, solo Dios puede obrar de manera eficaz en nosotros, pero el hecho, hermanos, de que solo Dios pueda hacer esas cosas no elimina la responsabilidad que Él mismo ha puesto sobre nuestros hombros para trabajar en nuestro propio carácter. Dios es soberano, nosotros somos responsables. Dios ha decretado obrar en nuestras almas en el ámbito de nuestro propio esfuerzo. Yo no estoy diciendo que vamos a cambiar en sí por nuestro propio esfuerzo, pero a Dios le ha placido que ese esfuerzo sea el medio por el cual Él obre en nuestras vidas. Por eso en esta serie, hermanos, ya hemos visto la responsabilidad que tenemos, por un lado, de cultivar en nuestra vida la humildad, el contentamiento, un espíritu agradecido, el gozo, la santidad, el dominio propio, la fidelidad, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad y la bondad y el amor. Y hoy trataremos nuestra última virtud y me refiero al cultivo de un espíritu compasivo y considerado en nuestras vidas. Hermanos, cuando hablamos de espíritu, no estoy hablando de un espíritu como si se refiriera a un espíritu ajeno a nosotros, sino de un carácter. Estoy hablando de la formación del carácter, de la inclinación natural que deberíamos proponer o inclinarnos o depender, ya que nuestro Dios es un Dios compasivo y considerado,
Y dado que fuimos creados a imagen y semejanza de Él y con la responsabilidad de ser un reflejo moral de quién es Él, es nuestro deber cultivar esta virtud cristiana en nuestra vida. Es nuestro deber como hijos de Dios imitar a nuestro Padre Celestial en esta característica. Bueno, en todas las que hemos visto, pero como hoy nos vamos a enfocar, queremos verla desde esta virtud. Y para esto enfocaremos la enseñanza de esta tarde en 3 encabezados a manera de pregunta. En primer lugar, vamos a mirar qué significa ser considerado y compasivo. Bueno, si queremos ser considerados y compasivos, si eso es lo que Dios nos demanda, ¿qué significa eso, ser considerado y compasivo? En segundo lugar, vamos a mirar por qué debemos ser considerados y compasivos con los demás. Y finalmente, cómo podemos cultivar y desarrollar esta característica en nuestras vidas. Bueno, veamos en primer lugar qué significa ser considerado y compasivo. Cuando hablamos que debemos desarrollar en nuestras vidas un carácter y un espíritu compasivo y considerado, ¿de qué estamos hablando estrictamente o exactamente? Bueno, existen dos formas que son completamente distintas en las que encararemos esta pregunta. Podríamos intentar llegar a una definición de lo que es el amor. Ustedes ya saben, por eso para esta enseñanza necesité definir primeramente qué era el amor, para poder acá tratar esta extensión del amor. Así que podríamos intentar llegar a una definición de lo que es el amor, la compasión, la consideración y la misericordia, etcétera. O podríamos ir directamente a los frutos que fluyen de esta virtud, y parece ser que es la forma en que Dios prefiere tratar este asunto en su palabra. Es decir, con los motivos que tenemos. No ir a la definición abstracta o teórica de lo que es el amor, la compasión, la consideración, sino que la Escritura trata el tema de una forma práctica. O sea, la definición la encontramos detrás de motivaciones y hechos que se deben llevar a cabo. Pero ¿cuáles son las cosas entonces que fluyen de ese carácter compasivo? Vamos a mirar cómo esto emerge o cómo fluye. ¿Cuáles son las cosas que fluyen de un corazón tierno y amoroso? Bueno, por ejemplo, en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo nos dice allí que el ejercicio del amor envuelve ciertas cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. ¿Notan el equilibrio? No solamente en la consideración y en la compasión debemos tener en cuenta el abstenernos de hacer lo que no debemos de hacer, sino que no para ahí. No podemos hacer esto si nos limitamos solamente a abstenernos de hacer cosas malas a nuestro prójimo, sino que también amarra otro deber, que es el hecho de hacer bien a mi prójimo. Así que amar a una persona desde la perspectiva bíblica no es otra cosa que esforzarnos hasta el sacrificio, si es necesario, por hacer con otra persona lo que debemos hacer, mientras nos abstenemos al mismo tiempo de hacer lo que no debemos de hacer. Eso es amor. Y yo sé, hermanos, que usted dirá, bueno, yo no estoy familiarizado quizá con eso, no entiendo todavía las palabras. Lo que estoy diciendo, hermanos, si alguien me pregunta es, bueno, ¿cómo debo amar? ¿O cómo debo ser compasivo y considerado? Pues la ley de Dios, la ley moral de Dios, resumida en el Decálogo, nos da un gran ejemplo de eso, más bien nos muestra claramente eso. Porque no solamente en la ley moral de Dios hay pecados que son prohibidos, sino que hay deberes que son mandados. Y nosotros no nos limitamos simplemente a cohibirnos de caer en pecados prohibidos, sino que también, hermanos, la ley nos lleva a obedecer y a cumplir con los deberes mandados. Si hacemos esto, entonces la ley nos muestra cómo debemos de amar, pero el amor es el móvil que nos lleva a hacer lo que debemos hacer y de no hacer lo que no debemos de hacer. Pablo nos da allí una definición teórica de lo que es el amor. Por ejemplo, aquí lo mismo dice entonces, lo que es el amor. Tampoco enfocó el amor desde un punto de vista emocional o sentimental. Él va al terreno de la práctica, a cosas tangibles, palpables, que podemos evaluar, y nos enseña allí cuáles son aquellas cosas que el verdadero amor hace y las cosas que el verdadero amor no hace. Noten esto: cosas que el verdadero amor hace y cosas que el verdadero amor no hace.
Aún en los momentos que tenemos deseos de hacer, eso es amor. O sea, no hacemos lo que hacemos simplemente cuando tenemos deseos de hacerlo. O sea que el sentimiento que debe estar implicado no es, ya lo dijimos la vez pasada, no es lo esencial. Así que para describir lo que es compasión y lo que es consideración, ¿cuáles son sus frutos directos del amor? Tomaremos el mismo punto de inicio que Pablo enfoca primeramente en el aspecto negativo y después en el aspecto positivo. Si hay un pecado que es prohibido o unas cosas que no debemos de hacer y unas cosas que sí debemos de hacer, entonces vamos a considerar en primer lugar, primeramente un aspecto negativo y después el aspecto positivo, y vamos teniendo una forma de esa definición de lo que es el amor en términos de compasión y consideración. Consideremos primero el aspecto negativo. El amor, el aspecto negativo de los frutos del amor, de los frutos del amor. Para empezar con este aspecto, vamos a Romanos 13, 8 al 10. Y allí en ese texto que Pablo está exponiendo, nos preguntamos, ¿cuáles son aquellas cosas que el amor nos mueve a abstenernos de ellas? Noten que vamos a hablar, ¿cuáles son las cosas que el amor nos mueve a abstenernos de ella? Noten que aquí hay un móvil. El amor nos mueve no a hacer, sino que estamos hablando de abstenernos de hacer lo que no debemos de hacer. Pero siempre está el móvil, el amor. Ahora dice aquí, Pablo, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no, note esto, está en sentido negativo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y yo quisiera, hermanos, que en el texto que acabamos de leer con respecto a la ley, queremos verlo por el lado negativo, en lo que si amamos, ¿de qué cosas debemos abstenernos? Recordemos que la ley moral constituye los ojos del amor, mientras que el amor es el corazón de la ley. La ley nos muestra cómo amar, pero el motor para cumplir, digámoslo, para amar es el amor, o para cumplir la ley es el amor. El amor sin la ley es ciego, porque ¿cuáles son los ojos del amor? La ley. Y la ley sin el amor es fariseísmo. Usted puede, saber qué es lo correcto, pero si lo hace con motivaciones inapropiadas, usted es fariseo, porque es un hipócrita. Es decir, usted hace lo que hace con el prójimo, pero no lo hace con las motivaciones correctas, y la motivación correcta es con el amor. O sea que cuando yo cumplo la ley, lo que me mueve a cumplir la ley con mi prójimo debe ser el amor. Entonces, pero el amor sin ley es antinomianismo. El amor sin ley. Es decir, que hay personas que simplemente amémonos, no importa lo que la doctrina o la ley. No, necesitamos de la ley porque no podemos amar sin la ley, porque los ojos de el amor es la ley. Por eso Pablo afirma que el amor genuino no frena de hacer conscientemente cualquier acto que sea dañina para nuestro prójimo. Es decir, él se frena, hay un freno que el amor nos lleva a refrenarnos cuando sabemos que estamos haciendo mal a nuestro prójimo. El versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. El que ama a su prójimo respeta la santidad de aquellas cosas que son propiedad de su prójimo. Por ejemplo, él no va a quitar, y de una manera, hermanos, hay cosas que, por ejemplo, nosotros pedimos prestado algo y nos quedamos con eso que pedimos prestado. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Y eso debemos cohibirnos si amamos a nuestro prójimo de quedarnos con las cosas que le pertenecen a él. Pero no solamente respeta, hermanos, en ese sentido la propiedad ajena, sino que respeta la santidad de su vida. Por lo tanto, no lo va a nada a que atente con la vida del prójimo. Respeta la santidad de su matrimonio. Respeta la santidad de sus posesiones, la santidad de su reputación, o sea que nunca va a levantar un falso testimonio contra él
él se cohíbe de hacer todas estas cosas porque él ama a su prójimo. ¿Y qué es lo que lo mueve a hacer esto? El amor. ¿Y cuáles son los ojos con que él ve para amar? La ley. Por lo tanto, el amor nos lleva al cumplimiento, hermanos, de los mandamientos. El amor nos mueve efectivamente, hermanos, a cuidar la vida, la reputación y las posiciones del prójimo. Donde no existe ese cuidado, tampoco hay amor. Pero alguien dice, bueno, es que yo me he cohibido de todas estas cosas. Pero ¿será suficiente con que el amor se contente simplemente con abstenernos de hacerle mal al prójimo? Entonces el amor es la virtud que nos mueve a no hacer con nuestro prójimo aquello que no debemos hacer con él. El amor nos mueve real y efectivamente a cuidar la vida y la reputación y las posesiones del prójimo, a la vez que nos mueve a abstenernos de hacer cualquier cosa que atente contra su vida, contra su reputación y las posesiones del prójimo. Donde no existe esto, sencillamente no hay amor. El amor no es un mero sentimiento, el amor no es algo que todos sentimos dentro, el amor es una actitud, pero el amor no solo es conocido negativamente por lo que no hace, sino también positivamente por lo que hace. El amor no solamente nos lleva a abstenernos de hacer aquello que no debemos hacer, sino también positivamente por lo que hace, por lo que debemos hacer. Es una deuda que tenemos. Ahí miramos el aspecto positivo, miremos el aspecto positivo del amor. Entonces, aquí decimos que algunos cristianos han sobreenfatizado tanto de que la salvación no es por obras, pero se ha olvidado de hecho de que la salvación es para obras. No es por obras, pero es para obras. Fuimos salvos no por causa de las obras, pero sí para vivir en buenas obras. No somos salvos por obrar, pero somos salvos para obrar. Porque dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero no podemos olvidar, hermanos, que el amor nos mueve a obrar en una forma palpable, tangible, por el bienestar de nuestro prójimo. Mateo 25:34-43 nos muestra una gran ilustración de que aquí muestra en la práctica lo que el cristiano, que aquel que ama debe mostrar por lo que hace, no solamente por abstenerse a hacer ciertas cosas, sino por el deber de hacer ciertas cosas. Dice el Señor aquí en este texto, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Noten las expresiones de amor. Y está hablando Cristo, pero tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo o te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste, mire que aquí no está diciendo lo que dejaron de hacer, sino lo que hicieron. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, y aquí está hablando acuerda que al principio hablábamos de la hermandad de Cristo. Si lo hacemos a uno de nuestros hermanos, lo estamos haciendo a Cristo. De cierto digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Hermanos, si alguno ama su alma, debe tomar en cuenta lo que este texto nos está enseñando. Aquí tenemos un retrato muy elocuente, hermanos, de la actitud que el verdadero amor promueve. La falta de amor entonces no solo se manifestará en hacer aquellas cosas que no debemos de hacer, sino que la falta de amor también se manifestará por dejar de hacer lo que sí debemos de hacer. Y aquí es buen momento, hermanos, para preguntarnos cuántas cosas que debemos de hacer no estamos haciendo. Y cuántas cosas que debemos abstenernos de hacer las estamos llevando a cabo. Hay cosas que no debemos hacer
y las hacemos. Y hay cosas que sí debemos hacer y no las estamos haciendo. Pero note que el pasaje de Mateo 25 habla de cosas que debemos de hacer. Así que el amor no es una experiencia mística o meramente emocional, no es así como lo debemos entender el amor a Dios y el amor al prójimo. Dios nos ha dado un instrumento para medir el amor. Y la pregunta, hermanos, ¿cuál es el amorómetro? Bueno, si lo queremos llamar así. Bueno, ese amor o ese instrumento es su ley moral, su ley moral. En la primera tabla de la ley, nosotros podemos medir nuestro amor por Dios, y en la segunda tabla de la ley nosotros podemos medir nuestro amor por el prójimo. 4 mandamientos, 6 para el hombre, 6 para Dios, y ese amor al prójimo nos moverá real y efectivamente a darle de comer cuando tenga hambre, a darle de beber cuando tenga sed, a darle albergue en tiempos de necesidad, a darle consolidación en tiempos de angustia y necesidad. Por esto, el apóstol Juan escribió lo siguiente, hermanos, dando las evidencias de una fe verdadera, de un nuevo nacimiento. Dice en 1 Juan 3, 16, 18, en esto hemos conocido a Dios, el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano para tener necesidad y cierra contra él su mano, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí está, lo que debemos de hacer con el prójimo, con nuestro hermano en la fe. Y tal vez no se nos presente nunca la oportunidad de dar nuestra vida, hermanos, por un hermano, pero frecuentemente tendremos la oportunidad de manifestar el amor en la forma práctica y tangible con hechos más cotidianos como los que vemos en Mateo 25. Por ejemplo, si tienes sed, hambre y todo, cosas, necesidades cotidianas. Ahora, si miramos más de cerca el pasaje de Mateo 25, observaremos que de acuerdo con el texto del Señor, el infierno será poblado no únicamente, note esto, no únicamente por personas que roban, matan o adulteran. Ninguno de esos pecados es mencionado allí. En el infierno también tendrá como muchos ciudadanos eternos, a muchas personas decentes que nunca mataron, que nunca robaron, que nunca cometieron adulterio, pero se la pasaron toda la vida cometiendo pecados de omisión. ¿Qué significa eso? Que nunca hicieron lo que debían de hacer. Ellos pensaban que abstenerse nomás bastaba. Pero aquí dice la palabra que la demanda no es solamente abstener de hacer cosas, sino también tenemos deber de hacer cosas. Personas decentes que se olvidaron del amor, de tener compasión por los enfermos, por los hambrientos, por los angustiados. No hay ninguna obra que pueda borrar los pecados, pero la Biblia enseña algo más, que somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva nunca viene sola, viene acompañada de buenas obras, y las buenas obras no solamente se abstienen de cohibirse a hacer cosas malas, sino que tiene el deber de hacer cosas buenas. Eso es lo que dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O para usar el lenguaje del apóstol Pablo, en Gálatas 5:6 dice que la fe verdadera obra por el amor. Note esto, la fe verdadera obra por el amor. Si usted tiene fe, tiene que obrar motivado en el amor. O sea, ¿cuál es la buena obra? Una obra buena es cuando es motivada por el amor. Y esa buena obra es evidencia de que nuestra fe es verdadera. Donde no hay tal amor, tampoco hay fe. Debemos evaluar nuestra fe por ciertos actos tangibles. Donde no hay tales actos de amor, no hay fe, porque la fe verdadera obra por el amor. Hermanos, ¿qué es lo que nos mueve a obrar o a hacer las buenas obras? El amor. Así que, hermanos, esa es la evidencia. Así que al hablar de compasión y el amor, estamos tocando, hermanos, un aspecto muy sensible de la vida cristiana. En Mateo 25 no se nos enseña que los hombres se salvaron haciendo estas cosas. Tampoco nos enseña que todos los que hacen tales cosas son cristianos, porque el hombre natural, hermanos, exalta el altruismo y las buenas obras. Por eso existen instituciones de personas no cristianas, humanitarias, alcohólicos anónimos, centros de rehabilitación, hermanos, que socorren a personas necesitadas. Por eso se premia en el mundo a los hombres que se esfuerzan por hacer buenas obras
entre comillas, y por promover el bienestar de los demás, pero por eso está el premio Nobel de la Paz y otros premios que los hombres dan a los otros hombres. Pero hermanos, el punto es que aunque ellos hagan estas cosas aparentemente buenas, no son buenas en sí mismos porque no tienen una motivación apropiada. Así que este texto no enseña que toda persona que haga alguna de las obras que está allí es necesariamente cristiana. El problema puede ser, ¿cuál es la diferencia? Lo que lo mueve a hacer. Porque lo que lo mueve al impío, hermanos, no es el amor. Él no ama porque no ha sido amado por Dios. Y de hecho, él no busca el bien del prójimo, él busca promoverse a través de esa buena obra. Él busca su propia gloria, él busca el aplauso de los hombres, él no busca la gloria de Dios. Por lo tanto, esa obra no tiene elementos que constituyen la buena obra y el punto que queremos recalcar no está movido por el amor a los demás. Pero lo que sí enseña este texto es que aquellos que como un patrón de vida omiten hacer tales cosas, están demostrando con ello que la gracia de Dios no está actuando en sus vidas, no importa lo que ellos digan. Pueden hacer muchas cosas, hermanos. No conocen la gracia de Dios. Primera de Pedro 1, 22 y 23, se afirma que un corazón amoroso y compasivo es un fruto directo de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Hermanos, donde una persona ha nacido de nuevo, Dios lo ha convertido en una nueva criatura, tiene esos deseos de amar. Dice él, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Note esto, amor fraternal no fingido. Es decir, no es un amor fingido, es un amor real. Lo que hacemos con los otros es por amor. Amados unos a los otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué es lo que dice este corazón puro? Que este corazón no está haciendo una cosa por fuera, pero sintiendo otra cosa por dentro. Es decir, hermanos, que cuando el amor, el corazón es puro, ama pensando y deseando el bien de los demás y le hace porque desea que esa persona esté bien. Esa obra regeneradora del Espíritu Santo, a través de la cual nuestro corazón de piedra ha sido tornado en corazón de carne, tenía un propósito primordial para el amor fraternal no fingido. Y hermanos, y el manifestar despreocupación y apatía por las personas necesitadas es un indicio peligroso de que se está caminando por el camino que lleva finalmente a la destrucción y condenación eterna. Eso es lo que el Señor muestra en Mateo 25. Así que el corazón regenerado es movido eficazmente a amar, y el amor es compasivo, considerado y se manifiesta en una preocupación genuina por el bienestar del otro, y es lo totalmente opuesto a una vida egocéntrica. Hermano, el impío puede hacer muchas buenas obras, pero él está pensando no en la gloria de Dios, no en el bienestar del otro, sino en su propia reputación, en su propia gloria y en su propio beneficio. Las personas que carecen de amor se caracterizan por un egocentrismo. Hermanos, ¿cómo identificamos a una persona egocéntrica? Bueno, sus conversaciones, sus pensamientos, sus preocupaciones giran alrededor de ellos mismos todo el tiempo, alrededor de ellos mismos. Cuando hablan es usualmente de sí mismos, de sus problemas, de sus logros, de sus aflicciones, de sus alegrías. El asunto es que de un modo u otro ellos terminan siendo siempre invariablemente los protagonistas de sus conversaciones. Difícilmente se preocupan, hermanos, por escuchar a los demás, difícilmente se involucran en los problemas de los demás. Sus cosas son tan importantes a sus ojos que no tienen tiempo para los demás. Ellos piensan que son el centro del universo y que todo el mundo gira alrededor de ellos. Hay personas que, miren, hermanos, el Señor nos dice que esta es una característica típica de aquellos que van transitando por el camino que lleva al infierno. Y lo más peligroso de esto es que se puede transitar por este camino sin estar envueltos en pecados escandalosos. Se trata de pecados de omisión y por lo tanto de la naturaleza más sutil. Quizás algunos individuos de estos eran religiosos y pensaban que tenían sus papeles en regla con Dios, porque al menos se guardaban de pecados escandalosos. A sus ojos eran ovejas, a los ojos del Señor eran cabritos, como los que habla en Mateo 25. Su falta de compasión y misericordia revela el estado de su corazón no regenerado. Ahora, nuestro Dios es un Dios compasivo, Él es amor,
de donde se deduce, hermanos, que el que no ama no ha conocido a Dios. Hermanos, ahora, amor no es sinónimo de compasión. Yo estoy hablando, eso de amor ya hablé, pero yo quiero hablar de aquí el amor con respecto a la compasión. Amor no es sinónimo de compasión, son dos palabras distintas, pero una incluye a la otra. El amor es un término muy amplio que incluye la compasión, y esta compasión se manifestará a través de hechos concretos. El amor procura hacer con el prójimo lo que debemos de hacer. El amor procura abstenerse de hacer lo que no debemos de hacer. Pero habiendo aclarado, hermanos, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un espíritu compasivo y considerado? Vamos a nuestra segunda pregunta. ¿Por qué debemos tener un espíritu compatible y considerado? El cristianismo es una religión que produce frutos apropiados, correctos, con motivaciones correctas. Todo lo que va a hacer es movido por la reverencia y el temor a Dios, por el amor a Dios y deseos por Dios. Pero no solamente, hermanos, esa es una religión de motivación, y no solo es importante lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. ¿Cuáles son las razones que nos llevan a hacer lo que hacemos? Y en este caso particular debemos tener motivaciones correctas para no caer en ninguno de los dos extremos en que el hombre tiende a caer en su trato con los demás. La Biblia dice en Isaías 57:20 que el hombre impío es como el mar en tempestad. Él siempre está de un extremo para otro y necesitamos tener un balance. El hombre piadoso es balanceado y nosotros debemos procurar ese balance, y la única manera de llegar a ese balance es entendiendo, hermanos, por qué debemos ser considerados incompasivos. Por un lado, al contestar esta pregunta, por un lado, algunas personas ven al hombre simplemente como un animal irracional, quitándole de este modo la dignidad con que Dios invistió al ser humano. Por ejemplo, en Mateo 10:31, dice el Señor: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Está diciendo que la dignidad de un hombre es superior a la de un gorrión. No es lo mismo un gorrión que un hombre. Y en Mateo 12:12 el Señor dice: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Dios dice en su palabra que el hombre posee una dignidad especial. No somos animales racionales. Pero por otro lado, hermanos, tenemos aquellos de los cuales, penosamente, algunos cristianos que han sobreenfatizado en la dignidad del ser humano, perdiendo de vista, hermanos, que somos miembros de una raza caída. Por un lado, hermanos, somos superiores a los animales en dignidad y a todo el resto de la creación, pero por un lado debemos tener un equilibrio, entender que aunque somos superiores en toda la creación, nosotros somos una raza caída. Estas personas proclaman que debemos aumentar la autoestima del hombre. El problema es la autoestima. Ese hombre está deprimido, esa mujer está depresiva porque el problema es la autoestima. Hermanos, esto no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios se encuentra exactamente en el punto medio de ambos extremos. La Escritura nos dice que el hombre es un ser que se encuentra en una terrible condición espiritual. Somos esclavos del pecado, merecedores de la condenación eterna, desprovistos, hermanos, de toda la vida espiritual y sin la menor capacidad de escapar de semejante condición por nosotros mismos. Pero al mismo tiempo en que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y que debido a esa imagen divina el hombre debe ser tratado con dignidad. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? O sea que no debemos ponerlo ni mucho como si el hombre no fuera un pecador, y no debemos ponerlo casi igual que a un animal. El hecho de que pertenecemos a una raza caída no elimina la imagen de Dios, pero sí quedó distorsionada por causa de la caída. Y en algunos la imagen divina es más borrosa que en otros. Pero todo ser humano, hermanos, lleva consigo la imagen divina, y por esa razón debe ser respetado y tratado dignamente. Génesis 9:6 habla algo respecto a esto, de la dignidad que debemos dar al hombre. ¿Por qué? Dice él: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En este texto el Señor
implementa la pena capital, Dios dice en su palabra en Génesis 9:6 que es una ofensa quitarle la vida a otro hombre porque ese hombre lleva la imagen de Dios a pesar de que viene de una raza caída. Santiago 3:7 al 10 habla algo parecido de nosotros en el tema de la lengua. Cuidado, porque si nosotros bendecimos a Dios, también debemos bendecir al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es imagen de Dios. Porque dice él, porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición, hermanos. Esto no puede ser así. Es como si Santiago dice, ¿puede salir de una fuente de agua dulce, agua amarga y agua dulce a la vez? ¿O es amarga o es dulce? Y si sale bendición para Dios, debería salir bendición también para nuestros semejantes que son hechos a la imagen de Dios. De la misma fuente no pueden salir dos aguas distintas. Hermanos, debemos cuidar la reputación de otra persona. ¿Sabe por qué? Por el hecho de que esa persona es imagen de Dios, que ha sido plasmada esa imagen en él, y por eso es que es un pecado grave por la imagen que hay de Dios que hay en ellos. Y la Escritura nos enseña que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y cuando ese hombre es maltratado, ofendido y ridiculizado, Dios está siendo ofendido con ese acto. Allí es que está la gravedad de un espíritu que no es compasivo, de un espíritu desconsiderado, porque la imagen de Dios ha sido plasmada en un hombre. Y hermanos, espiritualmente hablando, no valemos nada, pero hablando en cuanto a la creación divina, nosotros llevamos en nosotros la misma imagen de Dios y debemos ser tratados con dignidad. Y eso es lo que enseña la Biblia. Llevamos una imagen del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del soberano del universo, y nadie nos puede pisar por esta razón. Como alguien dijo, al hombre no se le debe tratar como si fuera un par de botas, ni siquiera para sacarle brillo, porque no es un par de botas. Porque no somos un par de botas, hermanos, somos seres creados a la imagen de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál entonces es el mandamiento positivo que se desprende del hecho de que el hombre fue creado a imagen de Dios? Bueno, el mandamiento positivo es que todo hombre debe ser tratado honradamente y con dignidad. Primera de Pedro 17 dice, honrad a todos. Y esa palabra honra implica respeto, dignidad, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Darle honra a una persona es tratarla como si fuera alguien importante. Y sabe, hermanos, para nosotros todo nuestro prójimo es importante. ¿Por qué hecho? ¿Por qué situación? Porque ellos tienen la imagen de Dios plasmada en su ser. Cuando somos desconsiderados con alguien, no lo estamos tratando como alguien importante, sino como, más bien, como alguien que no tiene ningún valor, ninguna utilidad. Y esta es la manera en que debemos tratar este asunto con nuestro prójimo, hermanos. Muchas veces hablamos de la compasión y la consideración, pero cometemos el error de quedarnos en un plano horizontal, tratando el problema a nivel humano, pero no es la manera en que el Espíritu enfrenta esto. Por ejemplo, esto debemos tener claro, hermanos. Por ejemplo, uno de nuestros hijos se burló de una persona. ¿Cómo enfrentan algunos padres este asunto? Llaman aparte a su hijo y le dicen, eso que hiciste no estuvo bien. ¿Y a ti te gustaría que te trataran de esa misma manera? Cierto que esa es la pregunta típica que hace un padre, ¿no? Y yo estoy diciendo, no estoy aprobando esto. Pero esta no es la forma correcta, hermanos, de hacerlo. Es hacerlo humanamente de manera horizontal. Mire que está pensando de manera horizontal. ¿A ti te gustaría que te hicieran eso? Bueno, mejor deberíamos hacerlo de la siguiente manera, pensando verticalmente. Hijo, la Biblia nos dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y por esta razón debemos honrarlo, como dice Primera de Pedro 2:7, honrar a todos. Y eso significa tratarlo como alguien que es importante. Ahí se acabarían los bullying si los niños entendieran esto. Pero cuando te burlas de él, piensas que estás tratando como alguien importante a esta persona. Hermanos, es desagradable
Y aquí debería preguntar el padre, bueno, hijo, ¿es desagradable, hijo, que alguien se burle delante de Dios de algo que él ha hecho a su imagen? Esto es tratar las cosas verticalmente. Le preguntamos a nuestros hijos, hijo, ¿cómo te parece que alguien se burle de lo que Dios ha creado delante de él? Así que el honor de Dios está en juego y así es la razón primordial por la que debemos ser considerados con los demás, radica en el hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios y por lo tanto debe ser tratado con respeto, dignidad y honra. Y hermanos, y en este asunto es muy triste ver cómo muchos que profesan ser creyentes se burlan de las demás personas. Un defecto físico, una incapacidad física o alguna cosa, y hermanos, y eso no debe ser motivo de burla. Hermanos, haciendo de esta manera que sus hijos hagan lo mismo. Y de hecho están modelando mal para sus hijos. Si esto hacen los padres, dígame, ¿qué podemos esperar de esos hijos? Que todo el mundo rajan y en la casa hablan y se burlan cuando miran por la ventana a alguien que le pareció chistoso la manera de caminar o la manera de ver. Eso es lo que estamos transmitiendo muchos. Pero veamos en tercer lugar, hermanos, ¿cómo podemos desarrollar esta característica en nuestra vida? Por último, bueno, hermanos, primero, si deseamos en nuestra vida desarrollar un espíritu compasivo, considerado debemos guardarnos de la autocompasión. Si queremos, note esto, debemos cultivar un espíritu considerado y compasivo, debemos guardarnos de la autocomiseración o autocompasión. Pesar por nosotros mismos. Hermanos, el Señor Jesucristo experimentó emociones muy similares a las nuestras porque Él era totalmente Dios y totalmente hombre. Sin embargo, existe una emoción que sentimos todos los seres humanos que el Señor Jesucristo nunca o jamás experimentó: la autocompasión. Debemos tener presente siempre que Dios nos ama y estamos bajo su cuidado personal, pero al mismo tiempo, hermanos, debemos tener muy presente que nosotros no somos el centro del universo. No somos princesos ni princesas, no somos esto, hermanos. Un creyente debe saber que nuestro Padre Celestial ama a sus hijos tanto que ha dado a su propio Hijo unigénito por ellos para morir en la cruz en su lugar. Pero un cristiano, una cristiana no debe verse a sí mismo como un príncipe, como una princesa, en el sentido de que todos a su alrededor tienen que estar pendientes de lo que le pase o le deje de pasar. Cuidado, hermano, cuídese de esta mala motivación, porque eso está evitando que usted sea compasivo y considerado con los demás. Ustedes han escuchado esta frase: me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Esa persona es una persona autocomiserable, autocompasiva. Y de hecho, hermanos, muchas veces encontramos prédicas que están hablando, por ejemplo, si tu enemigo tuviera hambre, bueno, sed y todo eso, o bueno, si tu hermano está pasando por esto, ayúdale. Si está enfermo, visítale. Pero el que está escuchando, el que es autocomiserable o autocompasivo, él no entiende así. Él no razona así: esto es lo que yo debo hacer con mi hermano. Dice, a mí me ha faltado mucho en esto. Yo no he visitado a mi hermano enfermo. Yo no he estado pendiente del hermano de su necesidad. No, el autocompasivo, ¿sabe cómo piensan? Ay, conmigo no han hecho eso. Yo estuve enfermo y no me visitaron. Estuve con hambre y no me dieron de comer. A todos visitaron en la iglesia y yo estuve enfermo y nadie se acordó de mí. Mira cómo él aplica esta palabra para él. Él solamente mira y la aplica para los demás. Dice, es que los demás no están haciendo conmigo lo que deberían de hacer. Y hoy, él dice así, él también termina razonando la predicación. Hoy Dios les habló a todos lo que no han hecho conmigo. Por eso es que ha escuchado usted esta queja o esta otra: estuve enfermo y nadie. Yo he escuchado esto mucho, hermanos. Y debemos dedicarnos a amar a los demás en medio del dolor, porque nosotros sabemos que nosotros inmensamente somos amados por Dios. A nosotros nos sobra el amor. ¿Sabe qué? A un cristiano verdadero le sobra el amor. Él no está mendigando el amor. Él está para dar amor, y es más bienaventurado dar que recibir, porque él entiende que Dios lo que ha dado es inmensurablemente más grande que lo que él puede recibir de otro. Eso es autocompasión. Mire dónde brota la compasión verdadera y la consideración de que Dios
entiende, ese creyente verdadero entiende que Dios le ha dado tanto amor que le sobra y somos inmensamente amados por Dios según la gran misericordia. Por eso es que esta persona no llega a una iglesia para ser amado, llega a una iglesia ¿para qué? Para amar. Él no está esperando que la predicación le dice que no dejaron de hacer con él o que dejaron de no hacer con él, sino él está pensando, ¿qué puedo yo hacer por los demás? ¿En qué estoy fallando en mi trato con mi prójimo? Por eso es que el creyente no vive mendigando ese amor, porque el que mendiga es porque no tiene. Hermanos, cuando usted mendiga amor, ¿por qué mendiga amor? Porque no tiene amor. Pero el creyente ha recibido mucho amor de Dios. Por eso él no anda mendigando, él anda dando. Y debemos guardarnos de esa autocompasión. Esa mentalidad no es más que un obstáculo enorme que le impedirá desarrollar un espíritu considerado y compasivo, porque piensan que todo el mundo se les debe. Así que si queremos desarrollar esta característica en nuestra vida, debemos guardarnos de la autocompasión. Segundo, ejercitemos la compasión aún en medio de la adversidad. Hermanos, yo sé, hermanos, que hay una frase que podemos decir, no tengo para mí ahora para darle a otro. Si en medio de la aflicción nosotros siempre nos llevamos a pensar esto, ¿no? Pero hermanos, déjeme decirle que cuando Jesucristo iba a ir a la muerte, en vez de él recibir consolación de sus discípulos, él consoló a sus discípulos y el que iba a morir era él. Cuando Pablo escribió sus cartas, la mayoría de sus cartas las que escribió en una cárcel, y él en lugar de ser más bien guardado, de ser considerado, de darle aliento, fue él quien dio aliento a las iglesias. Uno esperaría, bueno, Pablo, un momento, las iglesias que deberían darte fuerza, vigor, consuelo. Pero fue Pablo en los momentos de aflicción que fue considerado. Mire, es en esos momentos cuando nosotros estamos enfermos, hermanos. Qué bueno, hermanos, que usted esté enfermo y un hermano lo visite y en lugar de usted recibir consolación, usted dé consolación a pesar de las circunstancias. Así se ejercita la consideración y ser compasivo en medio de las situaciones más difíciles de la vida, como lo hizo Cristo y como lo hizo muchas veces el apóstol Pablo. Así que nuestro Señor Jesucristo es un sumo sacerdote compasivo y lleno de misericordia porque sufrió, dice en Hebreos 12:18, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero él compadeció siendo tentado. Hermanos, existe una íntima conexión entre ser compasivo y padecer sufrimiento. Busque a una persona que tenga una gran capacidad de compasión y usted encontrará una persona que ha sufrido mucho en la vida. Porque hay una íntima conexión entre el compasivo y el padecer sufrimiento. La vida humana está sujeta al dolor, a la enfermedad, a la tristeza, a la muerte. No vivimos en un paraíso, hermanos, es una realidad, no vivimos en un paraíso, pero la Escritura nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y hermanos, nosotros no somos compasivos, nos volvemos más compasivos en la comodidad, sino en la aflicción y la adversidad. Y por último, así que para terminar ese punto, hermanos, si quiere ser, entonces, ¿qué va a hacer cuando usted esté enfermo? No espere que lo consuelen. ¿Qué va a hacer usted en medio de la enfermedad? Consolar. Cualquier hermano, enfóquese en los demás, en qué dar en esos momentos. Seamos como el Señor. Y por último, si queremos ser compasivos, necesitamos un ejemplo a imitar. Y yo sé, hermanos, ya hablamos bastante de esto. Necesitamos un modelo para llegar a ser compasivos. De hecho, Pablo dice en Filipenses 2:1-8, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Más importante, ¿se acuerda que hablábamos de la importancia? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, el cual también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, en muerte de cruz. Hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? Este pasaje, Cristo estuvo dispuesto a humillarse, Cristo estuvo dispuesto a servir, Cristo estuvo dispuesto a sufrir. Y Él es nuestro máximo ejemplo de compasión, hermanos, y nuestra responsabilidad como esposos, y hablo aquí a los esposos, y como padres, es modelar delante de nuestra familia esa compasión y esa consideración. Ellos ven la manera en que nos comportamos en casa. Hermanos, yo te pregunto, ¿cuál es tu participación en los sufrimientos y en las inquietudes de tu esposa? ¿Cuál es tu involucración en el sufrimiento y la tristeza y el dolor y la ansiedad, las inquietudes de tus hijos? Porque la Escritura nos enseña que primero debemos aprender a ser piadosos, primero con los de nuestra propia familia. Se dirá, bueno, ¿dónde empezamos a imitar a Cristo? En el hogar, en la casa, hermanos. ¿Qué tanto te estás ocupando o qué tanto te estás ocupando en tu tiempo en lidiar con las inquietudes de los tuyos? De demostrarles compasión, de que estás allí para darle apoyo en ese momento que para ellos es importante, en ese momento de dolor. Así que, hermanos, cultivamos un carácter compasivo y misericordioso y tenemos que ver a Cristo en los evangelios allí ejerciendo compasión y misericordia. Lee los evangelios, leer los evangelios, meditar los evangelios. Y pidámosle a Dios en oración que nos conceda la gracia de poder imitar esa misma compasión de Cristo. Él era un hombre con corazón de siervo. Hermano, ahora yo digo, si esto es importante dentro de nuestras familias, también es importante en la vida de nuestra congregación. Nos falta calidez humana, nos falta amor filial, preocupación genuina los unos por los otros, saludar a las personas nuevas y decirle, amigo, ¿quién te invitó? Me alegra mucho que estés con nosotros. Hermanos, el mundo sabrá que somos sus discípulos cuando manifestamos la compasión unos por los otros, y es allí donde Dios fluye su gloria y su gracia.